Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje desde casa. Siempre seguimos aprendiendo con esfuerzo y dedicación desde nuestras casas para poder reforzar todos nuestros aprendizajes previos y de esta forma poder siempre mejorar académicamente. Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando lo que corresponde al área de comunicación. Sí, vamos a continuar nuestro trabajo que corresponde al área de comunicación. Vamos a entrar entonces a un trabajo que corresponde a la segunda unidad de nuestro libro. Se titula esta segunda unidad Propiciamos un diálogo serio y respetuoso entre nosotros. Volvamos a repetir, propiciamos un diálogo serio y respetuoso entre nosotros. Muy bien, entonces el trabajo que corresponde a esta segunda unidad está enmarcada en justamente este título, que será el diálogo frente a la actitud del respeto con las demás personas. Al momento de comunicarnos y dialogar, debemos ser personas respetuosas, transmitir nuestras ideas de forma clara, precisa, pero siempre enmarcados en el valor del respeto. Entonces, es de suma importancia aprender a comunicarnos y sobre todo dialogar con otras personas enmarcando siempre el respeto y un diálogo serio, no un diálogo que conlleve a burlas, un diálogo que conlleve a faltas de educación o falta de valores. Bien, nuestro trabajo entonces para la sesión que corresponde el día de hoy es la comunicación, el diálogo. Dentro de lo que es comunicación, el diálogo. El diálogo. Qué bonito tema. Un tema que nos enmarca a un aspecto que prácticamente es rutina, que prácticamente podemos realizarlo día a día en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno amical, etcétera. Entonces es un tema que prácticamente está enfocado en lo que conocemos dentro de la comunicación, pero con algunos rasgos diferenciales que van a enmarcar a lo que conlleva al diálogo, ¿no? Y lo diferencia de una comunicación cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro propósito a trabajar en la sesión del día de hoy? ¿Cuál sería nuestro propósito a trabajar en la sesión del día de hoy? El propósito sería el siguiente: aprender a propiciar o aprender y propiciar un buen diálogo. Sí, es de suma importancia propiciar un buen diálogo. El título entonces para realizar nuestros organizadores gráficos será el diálogo. Sumamente importante siempre realizar nuestro trabajo de organización o resumen frente a un esquema en nuestro cuaderno y de esta forma ver la parte teórica en apoyo de nuestro libro de teoría. Entonces, vamos a comenzar. ¿Recuerdas qué era el diálogo? ¿Recuerdas si habían aspectos del diálogo que eran diferentes a cualquier tipo de comunicación? ¿O cuál es la diferencia entre un diálogo y una comunicación? ¿Recuerdas que alguno de estos tendrá pasos a seguir, ¿no? Como por ejemplo, siempre un diálogo va a llevar dos aspectos sumamente importantes, que es la toma de turnos y prácticamente el tema propuesto. Entonces, ¿será esto igual que cualquier comunicación? Recuerda que la comunicación es un aspecto muy amplio. Nos comunicamos de muchísimas maneras, tanto verbal, dentro de oral o escrita, como no verbal, lingüístico, no lingüístico, etcétera. Entonces, la comunicación es muy amplio y dentro de la comunicación vamos a encontrar a lo que corresponde al diálogo. Bien, entonces, veamos qué es el diálogo. El diálogo. Bien, vamos a ver entonces en esta sesión de aprendizaje qué cosa va a ser el diálogo. También vamos a ver los tipos de diálogo que existen. Vamos a ver las
características y las normas del diálogo oral. Lógicamente nos interesa el diálogo oral. ¿Cuáles son las características del diálogo escrito y alguna de sus normas? Los estilos, directo e indirecto, y algunos ejemplos para poder entenderlo de mejor manera. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Qué es el diálogo? Definición. Dice que un diálogo es una conversación, no comunicación, es una conversación entre dos o más personas mediante la que se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces, acá hay una palabra clave subrayada. Nos dice que es una conversación entre dos o más personas, ¿sí? Cuando hablamos de conversación ya tiene una carga un poco más específica dentro del tipo de ideas que se van a comunicar. Dice que los elementos del diálogo son los interlocutores y el mensaje. Cuando hablamos de interlocutores nos referimos tanto al emisor como al receptor. Y el mensaje será el referente o el tema del cual estamos dialogando o hablando. Muy bien, veamos ahora los tipos de diálogo. Los tipos de diálogo. El diálogo puede ser de dos tipos. Puede ser oral o puede ser escrito. Entonces, analicemos cuál sería la diferencia entre oral y escrito. Pero primero vamos a entender las características y las normas del diálogo oral, luego la del diálogo escrito y de esta forma poder establecer las diferencias. ¿Cuáles serían las características y normas del diálogo oral? Nos dice, las personas que hablan se llaman interlocutores, ya lo mencionamos. Entonces hay dos personas, emisor y receptor, dentro del diálogo oral que intervienen en este intercambio de ideas. Dentro de esto también encontramos al mensaje, que vendría a ser tanto, o al tema también, que sería el referente, al mensaje y al referente. Bien, entonces el primer aspecto característica es que existen dos interlocutores o personas que se llaman interlocutores. También puede existir un tercer, un cuarto interlocutor, pero tiene que ser justamente enmarcadas en un emisor y un receptor. Puede haber uno, dos emisores, uno, dos, tres receptores. Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Recuerda, el diálogo oral es demasiado expresivo ya que tiene una comunicación no verbal, una carga de herramientas no verbales para transmitir ideas entre estos interlocutores. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Aquí hay una idea muy importante. Nos dice que el diálogo oral es espontáneo. Uno no lo planifica, no dice que a las 8 de la mañana va a dialogar 15 minutos y luego va a dialogar con papá otros 10 minutos y luego va a dialogar con el hermanito menor 5 minutos. No, es espontáneo, se da en el momento, en un tiempo y espacio. Listo. Luego, suele tener errores y frases sin terminar. Aspecto importante, suele tener errores. Puede ser de pronunciación, de vocabulario, de significado, etcétera. Y generalmente existen frases incompletas por la interrupción de el otro interlocutor que quizás termina la frase o tiene una idea parecida y no se llega a terminar la idea a cabalidad. También nos dice, el diálogo oral tiene las siguientes normas. Respetar al que habla. Una de estas normas será respetar al interlocutor, a la otra persona. Hablar en un tono adecuado, siempre siendo teniendo un estilo de comunicación asertivo. ¿No? En lo asertivo tenemos que manejar bastante nuestro tono, nuestro vocabulario, nuestra entonación, nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra postura, para no ofender a nadie, tampoco ser agresivos ni muy pasivos. Lo correcto es tener un estilo bastante asertivo al dialogar. Muy bien. También nos dice no hablar todos a la vez, siempre respetar la toma de turnos, en qué momento expreso mi idea, en qué momento me toca hablar
Siempre tengo que esperar cuando de repente un compañero ha terminado, un amigo ha terminado para poder decir mi idea. No puedo hablar justo cuando mi compañero, amigo, familiar está hablando e interrumpirlo. No sería lo correcto. Saber escuchar antes de responder, claro, tenemos que saber escuchar, pensar en lo que dicen los demás, muy bien, y admitir las opiniones de los demás, valorar las opiniones, ya que todos tenemos una opinión con un peso valorativo. Claro, no podemos simplemente despreciar opiniones. Ahora podemos ver algunas características del diálogo escrito. Dice, los interlocutores no están presentes, muy diferente al diálogo oral. En el escrito, los interlocutores, por ejemplo, yo que estoy leyendo un libro o tú que vas a revisar tu libro, la persona que ha elaborado el libro, que te está transmitiendo un mensaje, no está aquí contigo, no está presente. Entonces, te está transmitiendo el mensaje, pero no está presente. No hay gestos, no hay gestos. No se suprimen palabras. Las frases son largas y bien acabadas, ya que un libro, un texto, una revista, un periódico, no vas a simplemente cortar palabras o frases, a menos que tengas una lectura totalmente equivocada o errónea. Tiene menos errores que el diálogo oral, porque da tiempo a pensar y a corregir, por ejemplo, una comprensión de lectura. Se emplea en géneros literarios como el cuento, la novela, la fábula, el teatro y la poesía. En el caso del teatro, es de tipo de texto básico. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Claro, muy bien. Es menor, con menor expresividad y espontaneidad que el, vamos a decir así, que el diálogo oral. Muy bien. Entonces, estas serían las características del texto escrito. ¿Cuáles serían las normas, disculpen, no del texto escrito, del diálogo escrito, disculpen? ¿Cuáles serían las normas del diálogo escrito? Ya hemos visto las características muy importantes que se diferencian radicalmente del diálogo oral. ¿Cuáles serían entonces las normas del diálogo escrito? ¿Cuáles serían estas normas? Veamos. Tenemos, para introducir diálogos en la narración hay que seguir ciertas normas. Hay que diferenciar la parte narrativa de la parte dialogada. Por ejemplo, en el teatro, que son entre diálogos. La parte narrativa, que es escrita, redactada, ¿no? Siempre contando con aspectos quizás muy descriptivos, a diferencia de un diálogo que parece ser directa entre los personajes. Debe quedar claro que el personaje habla en cada momento, cuando es un teatro, pero no se debe abusar si está claro de quiénes son las palabras. Claro, siempre hemos visto en un texto de diálogo, generalmente en el teatro, que están separados por guioncitos y cada personaje tiene lo que dice no es tan extenso, ¿no? Generalmente. Eso justamente para que el otro personaje pudiera transmitir justamente sus ideas. El lenguaje de cada personaje debe estar en consonancia con su forma de ser y actuar. Claro, depende de las características del personaje, el cual está dialogando dentro de esta forma escrita. El diálogo escrito debe ser tan espontáneo como el diálogo oral en este tipo de textos, con interrupciones, exclamaciones, frases e intercortadas. Claro, imagínate, si estamos realizando un guión teatral, un guión de diálogo, entonces tiene que respetar las características del diálogo oral. En la escritura, la intervención de cada personaje se escribe en una línea aparte y se separa de parte narrativa mediante una raya, claro, siempre entre guiones o rayitas para diferenciar que no es una narración, sino es un diálogo. ¿Te das cuenta? Si una persona hablara y tiene pausas al momento de intervenir o dialogar con otras personas, estas pausas representarían estos guiones dentro de la escritura, cuando revisamos un texto dialógico o dialogado dentro del teatro, por ejemplo. Veamos el estilo directo.
Estilo directo es cuando el autor del texto reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan. Vamos a ver este estilo directo dentro del aspecto del diálogo escrito, reproducir tal cual las personas están hablando de forma directa en un papel o, valga la redundancia, escrito, ¿no? Entonces nos dice, la raya o guión para indicar que habla un personaje en el nombre del personaje directamente. Guión, Luis, dos puntos. Mañana iré a recogerte. ¿Qué responde? Punto aparte, ¿no? Guión, Nilda, dos puntos. Claro, te esperaré a las 3 de la mañana. Valga, valga esas ideas que estoy dando, ¿no? Entonces, veamos, es de esta forma que podemos justamente realizar un diálogo escrito. Dice, el paréntesis para indicar las aclaraciones sobre el carácter o movimiento de los personajes. Después de la idea que lanza el personaje, en lo escrito, entre paréntesis, podemos encontrar, de repente, está sentado, está echado, está saltando, está jugando. Entonces nos van a mostrar estos aspectos de los personajes. Y finalmente, los signos de interrogación o exclamación cuando sean necesarios. Muy bien. Veamos ahora algunos ejemplos del diálogo en estilo directo. Bien, dice, el diálogo en estilo directo entre diferentes personajes, por ejemplo, una bruja y unos niños. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. Mira, está dando una aclaración entre paréntesis. Bruja. Nos falta un guión, pero en este caso está representado en mayúsculas. Dos puntos. En la que dice enfadada. La bruja está enfadada. Guión. ¿Quién anda ahí? Y está expresando en interrogación esta pregunta, está gritando porque está enfadada. Y Laura, que es desde dentro, que dice, somos nosotras, una amiga tiene problemas. Bien, ahora le dice la bruja, responde, más tranquila. Bueno, pasad. Ahora Andrés, otro personaje, presentando, está en Beatriz. Esta es Beatriz, ahí falta. Esta es Beatriz, una niña que ha venido a pasar el verano al pueblo y resignado. Que dice, tenemos que ser sus amigos. Entonces te das cuenta, cada personaje está representado en mayúsculas, en caso de que no tenga un guión. En aquí un guión si fuera en minúsculas, una característica que podemos resaltar. Y mira, los paréntesis nos dan quizás algunos rasgos importantes de los personajes. Esta sería entonces un ejemplo de la forma del diálogo es del estilo directo. ¿Qué más te dice la bruja? A ver, ¿qué le pasa al perro de Beatriz? Beatriz, ¿cómo sabes que se trata del perro? Y la bruja dice, soy bruja, ¿no? Entonces están representando el diálogo de manera escrita. Veamos ahora el estilo indirecto. Indirecto. El estilo indirecto es cuando un narrador cuenta la conversación entre dos personajes. Para dar cohesión y sentido se utilizan ciertos recursos. Por ejemplo, oraciones unidas mediante verbos como dijo, sabía que o estaba, conectores como en fin, pero, acabo de, y formas verbales en tiempos distintos como tendría, vendría, podría, hacía, etcétera, ya sea en pasado o en presente. Muy bien. Veamos ahora este estilo. A ver, vamos a entender, ya que estamos mencionando también el diálogo, lo vamos a entender un poquito más, porque no sabíamos mucho acerca de este tipo de diálogo escrito de estilo directo e indirecto, ¿sí? Bien, este es el mismo diálogo del anterior, pero cambiado. Dice, en esta historia habrá una bruja que estaba entretenida en sus asuntos cuando oyó unos golpes en la puerta. La bruja preguntó, que quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió que eran ellos y que una amiga tenía problemas. La bruja se tranquilizó al escuchar la respuesta y les dijo que pasaran. Entonces Andrés presentó a Beatriz y dijo que era una niña que había venido a pasar el verano en el pueblo y que tenía que ser sus amigos. Bien, la bruja, mirando a Beatriz, preguntó qué le pasaba al perro de Beatriz. Sorprendida, Beatriz preguntó cómo sabía que se trataba del perro. Entonces la bruja respondió que era una bruja.
el mismo diálogo, pero esta vez en estilo indirecto, tipo narrativo o narrado por un, valga la redundancia, un narrador. Y ya no es de estilo directo como una conversación o un diálogo de forma directa como hemos visto, ¿no? Los aspectos del diálogo oral. Muy bien, de esta forma podemos analizar siempre estos temas a través de ejemplos, ejercicios para comprenderlos de mejor manera. Es por eso que nos preguntamos, ¿qué aprendimos hoy día o el día de hoy? Hemos aprendido acerca del diálogo, qué es el diálogo, cuáles son sus características, quiénes intervienen en el diálogo y qué otros tipos de diálogo